El Consejo de Rectores decidió cancelar la PSU de Historia por motivos de seguridad y aquellos estudiantes que no pudieron rendir las pruebas de lenguaje, matemáticas o ciencias tendrán una segunda oportunidad este 27 y 28 de enero. Los resultados se darán a conocer recién el 24 de febrero. Analizamos la decisión del CRUCH junto a Gonzalo Muñoz, académico de la Facultad de Educación de la Universidad Diego Portales y ex jefe de Educación General del Ministerio de Educación. ¿Cómo está, Gonzalo? Bienvenido. Hola, Gonzalo, buenos días. Bueno, primero que todo, preguntarle qué le parece esta decisión del CRUCH de finalmente suspender de manera definitiva, por primera vez en 17 años de la PSU, la prueba de historia. Mira, la verdad es que me parece que desde el punto de vista operativo era una de las salidas, ¿verdad? Viables, sobre todo pensando en no perjudicar o perjudicar al menor número posible de estudiantes. Desde un punto de vista propiamente educacional me parece que no es una decisión apropiada, digamos, fundamentalmente porque historia es un componente esencial de la formación de los estudiantes, porque hubieron 200.000 estudiantes que estuvieron preparando además su prueba de historia y porque creo que al final ha habido también una escasa capacidad autocrítica, creo yo, en general del sistema universitario y también de las autoridades educacionales para reconocer que varios de estos problemas eran evitables, esa es mi sensación, y sobre todo ir al problema de fondo, ¿verdad? Y acá uno de los problemas estructurales que están a la base de lo que finalmente un grupo de estudiantes ha estado demandando y que creo que también no se ha acogido de la suficiente manera como para centrar la discusión, creo yo, en lo que importa, que son justamente los temas de fondo que ha desnudado esta crisis de la PSU que hoy día también nos ha explotado un poquito en la cara, ¿verdad? Como país, digamos. Claro, porque muchos dicen, bueno, se reagendan las otras pruebas para los que no pudieron darla, ¿y por qué no se puede dar también la historia? También que si se hace lo otro, ¿por qué no se puede dar la prueba de historia? Yo creo que eso tiene que ver con que efectivamente las autoridades educacionales en general tomaron poco en consideración y previeron efectivamente, no con la suficiente rigurosidad, en mi opinión, lo que podía ocurrir. Esto implicaba ponerse en distintos escenarios que podía significar efectivamente nuevos aplazamientos y tener nuevas formas. Obviamente esto tiene que ver no con la situación de la FUNA, el caso de historia en particular, sino más bien con la filtración. Eso no es responsabilidad de lo que responde a este grupo de estudiantes, ¿verdad?, que afectó la implementación de la prueba, y por lo tanto creo que ahí podrían haber otro tipo de soluciones y creo que también se va a abrir un debate legítimo, la verdad que uno ya ha visto en redes sociales con algunos actores que han planteado qué es lo que ocurre con aquellos estudiantes que si bien rindieron la prueba de lenguaje, matemática, de ciencias, también se vieron afectados y las condiciones en las que eso ocurrió no fueran las óptimas y eso evidentemente también puede traducirse en efectos en esos estudiantes y estarían creo yo que tienen el legítimo derecho a plantear con preocupación los efectos que eso puede haber tenido. Digamos. ¿Están en desventaja los alumnos que dieron la prueba en comparación a los que podrían darla en tal vez mejores condiciones el próximo 27 y 28 de enero? Mira, es muy difícil decirlo. La verdad es que las pruebas estandarizadas, con todas las limitaciones que tienen, una de las características esenciales es que se apliquen en condiciones similares para todos y todas, ¿verdad? Esto en este caso no ocurrió. Y por eso que yo creo que hay que ir al fondo de esto y que tiene que ver con que finalmente hay que repensar el sistema de admisión a la educación superior. Esto es algo que corresponde además hacer por la legislación vigente, pero sobre todo también ir a lo que finalmente la PSU desnuda, ¿verdad? Y la PSU transparenta, que es, digamos, una profunda inequidad y una profunda desigualdad y también segregación educacional, de la cual desgraciadamente no vemos a nuestras autoridades hablando y que es lo que uno esperaría en serio que el país hoy día tuviera puesta la atención, ¿verdad? ¿Cómo vamos a mejorar finalmente la calidad de la educación de todo el sistema? ¿Cómo vamos a apuntar a disminuir las brechas, ¿verdad?, que existen entre distintos niveles socioeconómicos y en la sociedad en general? Y desgraciadamente uno no ve hoy día desde sobre todo el Ministerio de Educación una presión hacia la discusión sobre estos temas y más bien nos fuimos de nuevo, como ocurrió con Aula Segura, como ocurrió con un conjunto de otros debates en estos últimos 2 años, hacia una criminalización, por decirlo así, de los estudiantes, judicialización de procesos que yo creo que son completamente desproporcionados respecto de lo que ocurrió y también con una nula, creo yo, capacidad autocrítica, insisto, de las autoridades educacionales que tenían una responsabilidad, creo yo, respecto de lo que ocurrió. Mucho se ha dicho que efectivamente esto era más bien responsabilidad del DEMRE, ¿cierto? Esto es como si uno hiciera la misma analogía para el CERVEL. El CERVEL es un organismo autónomo para las elecciones, pero los gobiernos, los estados se involucran fuertemente porque son procesos críticos para el país. La PSU es lo mismo, habían suficientes antecedentes, creo yo, para tomar las riendas mucho mejor de lo que podía ocurrir y evitar lo que está ocurriendo hoy día y por eso que creo que si hay que
identificar responsabilidades, creo que también es importante que el país se haga la pregunta de cuál es esa responsabilidad de las autoridades finalmente y de los adultos, que son los que debieran haber enfrentado este proceso de mucha mejor manera. Sí, claro, tú decías acá hay responsabilidades también de las autoridades actuales del gobierno en materia educacional, pero también las autoridades que han pasado antiguamente. Entonces también tú fuiste parte del Ministerio de Educación. Han pasado 17 años desde que se está planteando un cambio en la PSU y no ha pasado nada. ¿Por qué tan lento? ¿Cuál es el mea culpa que se hace en este caso tú? Mira, yo creo que también el gobierno. Sí, yo creo que hay que mirar estas cosas en perspectiva grande, en el sentido de que el país ha ido avanzando en algunas dimensiones. A mí me tocó trabajar en el ámbito de la educación general, en el Ministerio de Educación, en la primera fase de este segundo gobierno de la presidenta Bachelet. Y la verdad es que se acometieron un conjunto de otras transformaciones muy importantes en el caso de la educación general. Para ser justo, la educación superior también se avanzó en algunas dimensiones que yo creo que en el fondo varias de ellas vamos a irlas viendo en el tiempo. De hecho, y esa es una de las razones por las cuales uno debiera también atribuirle y pensar que el gobierno debiera tener, este gobierno en particular, un protagonismo mayor en el debate en torno a el nuevo sistema de admisión. La nueva legislación que se aprobó efectivamente en el gobierno anterior apunta a mejorar el sistema de admisión. Como tú dices, esto no es nuevo y hay que ser súper también autocrítico y entender de que en particular el tránsito, diría yo, más que solamente la prueba, porque este no es el tema de fondo, sino la configuración del sistema de educación superior, cómo ha sido entendido y ha funcionado como un mercado completamente desregulado en muchas áreas, pero además el tránsito entre la educación escolar y superior creo yo que ha sido efectivamente un ámbito que no ha estado en el centro de las preocupaciones de los últimos años y creo que ahora llegó el momento de hacerlo. La pregunta es, bueno, ¿qué es lo que está detrás finalmente de una cuestión que podríamos concentrarnos finalmente en la PSU, pero yo al menos creo que educativamente el punto no está ahí, no está en el instrumento es eso, es un termómetro, es un elemento de medición. La pregunta de fondo, insisto, está en la calidad de la educación, en las inequidades que hoy día tenemos en nuestro sistema, las desigualdades, y creo que en eso, si bien hemos ido avanzando como país en algunas dimensiones, también este estallido social nos ha demostrado, ¿verdad?, que en el ámbito educacional hay muchísimas cosas que hacer y que todo lo que hemos hecho también en los últimos años es completamente insuficiente para que la educación efectivamente sea un pilar y un motor de la transformación y sobre todo de una sociedad más cohesionada, una mejor sociedad también más igualitaria y no lo que tenemos hoy día en nuestro país que ha estado detrás de la crisis que estamos viviendo como sociedad. De acuerdo a lo que tú dices, se ha subestimado a los estudiantes secundarios, no tomarse en cuenta, no tomar medidas más rápidas, no esperar que ocurriera esto para acelerar el proceso de este cambio de la PSU? Yo creo que no hubo, para serte muy franco y siendo muy respetuoso con las autoridades vigentes, no hubo ninguna capacidad ni intencionalidad de diálogo. Porque hace 3 o 4 semanas atrás ya estábamos hablando de esta amenaza de una manifestación que los estudiantes iban a plantear. Eso implicaba tomar medidas, creo yo, mucho más rigurosas respecto de la seguridad para que la prueba pudiera implementarse de buena forma. Y por otro lado también instalar mecanismos de diálogo con los estudiantes y con el sistema educativo en general para procesar esto. Si uno tiene autoridades y tiene un tipo de debate educacional que lo que hace más bien es centrar el tono en la amenaza, en las sanciones, como ha ocurrido durante los últimos 2 años, y finalmente, como te digo, no en la capacidad ni en la voluntad siquiera de dialogar en torno a estos temas, la verdad es que es muy difícil. Y ahí uno podría decir, bueno, si uno le pregunta esto, probablemente una autoridad te diría, bueno, los estudiantes también ocuparon la fuerza para esto, es cierto, ¿verdad? Y por eso que yo creo que no es deseable lo que ocurrió. A mí me parece que efectivamente debiéramos haber llegado a otro pie, pero pucha que es importante que también quienes conducen el sistema educacional abran canales de diálogo, sobre todo cuando estamos hablando de la educación, ¿verdad?, cuya esencia es justamente el diálogo, es la racionalidad, es la argumentación, y la verdad es que vimos más bien, por ejemplo, un Ministerio de Educación completamente ausente antes de la implementación de la prueba, completamente ausente, ¿verdad?, lo que en mi opinión es bastante impresentable y preocupante, y luego una arremetida básicamente judicial, amenazante y centrada más bien en este tono, digamos, de sanción, cuando en realidad, si bien yo no oculto que evidentemente uno tiene que tomar medidas más importantes respecto de lo ocurrido, creo que no es lo central. Lo central tiene que ver con cómo efectivamente lo que los estudiantes han estado demandando abre un debate de fondo sobre la educación y desgraciadamente, insisto en esto, no estamos hablando como país y tampoco nuestras autoridades educacionales nos están llevando a un debate sustantivo respecto a la calidad y la equidad de la educación, y menos tenemos reformas ni políticas sustantivas en curso como a poder decir, mira, estamos avanzando en una dirección correcta. Eso es
lo preocupante y eso es lo que creo yo el país también está demandando. Claro, pero también es difícil dialogar cuando los jóvenes, me imagino, han manifestado que no quieren más PSU y llega la fecha y ¿qué se puede hacer? ¿Cuál es la alternativa? ¿Había que dar esta prueba? ¿A tu juicio debía haberse suspendido o haberse dado igual? Yo creo que la prueba tenía que darse este año. Esa es mi opinión, técnicamente hablando y desde el punto de vista de política educacional. ¿En qué sentido? Que si bien sabíamos y ya la crítica a la PSU, como tú bien decías, se viene arrastrando hace bastante tiempo. También el hecho de que efectivamente la amenaza respecto de la FUNA fue muy reciente, efectivamente no permitió, creo yo, tomar decisiones de suspensión de esa prueba y también creo que es un error pensar de que esto se va a resolver con eliminar, ¿verdad?, la PSU solamente, ¿verdad? Esto tiene que ver, insisto, con una discusión más de fondo sobre la educación superior, sobre la educación escolar y sobre, más que el instrumento mismo, un sistema de admisión. La lógica de construir un sistema de admisión mucho más integral, mucho más sensible a las vocaciones y que facilite el tránsito entre ambos niveles, entre la educación escolar y superior. ¿Significaba eso suspender en esta oportunidad y que la solución tenía que ver con eso? Yo creo que no. Y creo que por eso que era tan importante que al mismo tiempo que se abrieran canales de diálogo, que procesaran esta crítica legítima que tienen muchos actores sobre la PSU hoy día, al mismo tiempo se garantizaran las condiciones para que efectivamente esta prueba se pudiera aplicar. Sí, te quería preguntar porque ¿están las condiciones dadas para que quienes no han podido dar la PSU la puedan dar de manera tranquila el 27 y 28 de enero, teniendo en cuenta que de parte del gobierno se han anunciado, por ejemplo, querellas para los que resultan responsables también de estas manifestaciones, boicot, y también la ACE se ha manifestado que va a seguir con las movilizaciones para esa fecha? Bueno, yo creo que efectivamente la situación es bien compleja y va a requerir, desde el punto de vista de las autoridades educacionales y más generales del gobierno, digamos, un protagonismo y yo diría una proactividad mucho mayor que la que se vio en la primera fase, ¿verdad? Uno esperaría, ¿verdad?, para nuestro país que efectivamente el gobierno estuviera en condiciones de garantizar para los aspectos básicos para que esta prueba se pueda rendir. Se va a producir esto en un escenario que es complejo, ¿verdad? Y esto es lo que además uno podría pensar va a ocurrir con muchas otras cosas. Pasó con el CIMSE. La gente se olvida, pero hace un mes estuvimos debatiendo al torno al CIMSE. La agencia de calidad, ojo con eso, tomó decisiones de no tener consecuencias respecto del CIMSE por las condiciones anómalas en las que se aplicó. O sea, creo que hay que también entender de que hoy día el país está en una situación distinta, está en una situación donde afortunadamente nos estamos cuestionando también muchas más cosas. Eso no implica que la manera de resolverla sea esta, por cierto, ¿verdad? Pero también es muy importante que entonces quienes están al mando del país y todo el sistema político tenga la capacidad de acoger, ¿verdad?, estos debates, más que solamente hacer como que esto no hubiera pasado, como que la sociedad chilena hoy día no estuviera en un debate muy profundo respecto de sus aspectos más fundamentales y entonces hacer como que nada ocurriera y aplicar la PSU como si nada ocurriera, ¿verdad? Esto requiere condiciones especiales, capacidad de diálogo también fundamentales y sobre todo una disposición, creo yo, de las autoridades a hacerse cargo de los problemas de fondo de la educación, algunos de los cuales hemos tratado de ir enfrentando en los últimos años, pero lo cual nos falta muchísimo porque seguimos teniendo una educación muy segregada y que finalmente no aporta al objetivo fundamental de contar con una sociedad cohesionada, feliz además y que tenga las condiciones para desplegar sus proyectos de vida, todos y todas, digamos. Claro, aquí también quienes interrumpieron la prueba no podrán dar finalmente la PSU el próximo 27-28. ¿Qué te parecen a ti también eso? ¿Quiénes interrumpieron o que se vieron afectados? ¿Quiénes interrumpieron la prueba? Bueno, yo creo que hay que distinguir entre que hay un conjunto de sanciones que, para ser justo, están establecidos en la normativa especial de la PSU, para quienes están rindiendo la PSU y cometen actos que pueden interferir en la aplicación, digamos, y en lo que puede pasar con otros estudiantes. Y hay un conjunto de sanciones que tienen que ver efectivamente con los efectos que tiene esa aplicación específica sobre esos estudiantes. Una cosa distinta es el énfasis que ha puesto el gobierno, creo yo que ha puesto sobre todo la ministra de Educación en las últimas horas, de decir, mira, lo que vamos a hacer es aplicar ley de seguridad del Estado y vamos a llevar todas las penas del infierno a un grupo de estudiantes que a rostro descubierto, ¿verdad?, enfrentaron a esta prueba y la funaron, entre comillas, ¿verdad?, o realizaron actos para impedirla, cuando en realidad también sabíamos y habían antecedentes fundamentales para que efectivamente no solo ahora aparecieran las autoridades a plantear esto, sino que hubieran tenido la capacidad para preverlo y para prevenirlo, digamos. Para finalizar, Gonzalo, ¿qué te parece este ofrecimiento de un director de la Universidad Austral un vocero de la ACES de ingresar a esa casa de estudios sin rendir la PSU? Cuando creo yo que el debate público y sobre educación en general
llega a niveles de irracionalidad como los que hemos tenido en los últimos días, ¿verdad? Irracionalidad en el sentido más profundo, sobre todo de quienes, insisto, tienen el deber de moderar el debate, de conducir el debate educacional. Cuando llevamos a nivel de irracionalidad y tenemos a una autoridad planteando ley de seguridad del Estado inéditamente, con una denuncia, no con una querella para jóvenes y niños, digamos, ocurre que la sociedad también se polariza y comienza a ocurrir este tipo de cosas, que, en mi opinión, tampoco correctas, digamos, de que tenemos a actores del sistema universitario ofreciendo cupos por sobre el propio sistema que el CRUCH se ha dado para asignar esos cupos en las universidades. No me parece, creo que es una mala respuesta. Creo que lo que el país necesita es hoy día ingresar a un debate mucho más de fondo, insisto, más que medidas particulares que lo que hacen es retrotraer la discusión. No necesitamos medidas particulares desde universidades particulares para esto, porque eso puede terminar peor, ¿verdad? Con un mayor grado de segregación en nuestro sistema educacional. Necesitamos un sistema de educación superior, un sistema de admisión razonable, justo, y en eso debiéramos concentrar el debate de lo que viene, digamos. Muchas gracias, Gonzalo, por estar acá y además, para finalizar, feliz santo. Muchas gracias, igual, ¿verdad? Gracias.